Muy buenas noches, mi nombre es Cristian Babilonia Rodríguez. Vamos a hablarles sobre los ingresos ordinarios procedentes con clientes, sobre la NIF 15. Los integrantes son Diana Cristina Pacheco, Carmen Romero, Paula Andrea Soto, Gina Paola Méndez y quien les habla, Cristian Babilonia. Bueno, yo les voy a hablar sobre los antecedentes. Dentro de los antecedentes encontramos la NIC 18. Esta norma debe aplicarse al contabilizar los ingresos de actividades ordinarias procedentes de las siguientes transacciones y sucesos. A. Ventas de bienes. B. Prestación de servicio. Y C. El uso por parte de terceros de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías y dividendos. La medición de estos ingresos de actividades ordinarias deben ser utilizados el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir derivada de los mismos. También está los contratos de construcción, la NIC 11, que establece cómo deben ser reconocidos los ingresos y los costos que se generan dentro de dichos contratos, ya que por la naturaleza de actividades desarrolladas, estas no coinciden las fechas que inician y las que terminan. La norma NIC 11 da a conocer que los contratos de construcción se clasifican de dos tipos: los contratos de precios fijos, que se establecen los precios de cada actividad a desarrollar. Dentro de estos precios se incluyen los costos directos, los cuales comprenden la mano de obra, los materiales y los equipos. Por lo general, se presentan cuando se obtiene un anticipo del 50% del contrato total. También está el margen sobre el costo, cuando el contratista se reembolsa el costo total incurrido en la construcción del activo más un porcentaje acordado entre las partes. También tenemos la SIC 31, que son ingresos de actividades ordinarias por permuta de servicios publicitarios que no pueden ser medidos fiablemente según el valor razonable de los servicios publicitarios recibidos. Sin embargo, el vendedor puede medir de forma fiable los ingresos de actividades ordinarias según el valor razonable de los servicios publicitarios que proporciona una contraprestación, únicamente por referencia a transacciones que no sean permutadas y que A. conlleven a una publicidad similar a la publicidad permutada. B. sucedan frecuentemente. C. representen un número significativo de transacciones e importes cuando las comparan con todas las transacciones que proporcionan publicidad similar a la permutada. Involucren efectivo u otra forma de contrapartida, por ejemplo, títulos cotizados, activos no monetarios y otros servicios, que tengan un valor razonable y que puedan medir de forma fiable. Y que no se realicen con la misma contraparte de la permuta. También tenemos el objetivo de la NIC 15, que es establecer los principios que se aplicarán a una entidad para presentar información útil a los usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que surjan de un contrato con un cliente. Alcance de la NIC 15. El nuevo modelo de ingresos ordinarios es aplicable a todos los contratos con clientes salvo aquellos que estén dentro del alcance de otras NIC, como arrendamientos, contratos de seguro e instrumentos financieros. Las transferencias de activos que no correspondan a las actividades ordinarias de la entidad, como la venta de inmovilizados material, bienes inmuebles o inmovilizados inmaterial, también quedarán sujetas a algunos de los requisitos de registro y valoración del nuevo modelo. El reconocimiento de interés y de ingresos por dividendos cae fuera del alcance de la nueva norma del mismo modelo NIC 15. No es aplicable a intercambios de bienes entre entidades de la misma rama de actividad cuando tienen por objetivo facilitar las ventas a los clientes o clientes potenciales. Por ejemplo, intercambio de petróleo en las localizaciones distintas entre dos compañías petroleras para atender la demanda de sus clientes respectivos. En el caso de que un contrato
incluya múltiples obligaciones, producto final, y de que algunos de ellos se hallen dentro del alcance de otras NIF, en primer lugar se aplicarán, en su caso, los requisitos de separación y valoración inicial de las otras normas, atribuyéndose cualquier importe residual a los productos finales que se hallen dentro del alcance del modelo de ingresos ordinarios. En el caso de que no existan requisitos de separación o de valoración inicial en las otras normas, se aplicarán los requisitos de las NIF 15. Una entidad puede pactar en un contrato con otra parte la participación en una actividad o en un proceso en el que ambas partes compartan los riesgos y beneficios, lo que puede denominarse un acuerdo de colaboración. En este caso, la entidad deberá valorar si la otra parte es su cliente o su socio, a fines de establecer si la transacción se encuentra en el alcance de la nueva norma. Bases conceptuales. Identificación del contrato. Una entidad contabilizará un contrato con un cliente que queda dentro del alcance de esta norma solo cuando se cumplan todos los criterios siguientes. Las partes del contrato han aprobado el contrato por escrito, oralmente o de acuerdo con otras prácticas tradicionales del negocio y se comprometen a cumplir con sus respectivas obligaciones. La entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o servicios a transferir. La entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes o servicios a transferir. El contrato tiene fundamentos comerciales, es decir, se espera que el riesgo, calendario o importe de los flujos de efectivo futuros de la entidad cambien como resultado del contrato. Es probable que cobre la contraprestación a la que tiene derecho a cambio de los bienes o servicios que transfieran al cliente. Para evaluación, si es probable la recaudación del importe de la contraprestación. Una entidad considera solo la capacidad del cliente y la interpretación que tenga de pagar esa contraprestación a su vencimiento. El importe de la contraprestación al que la entidad tendrá derecho puede ser menor que el precio establecido en el contrato si la contraprestación es variable, porque la entidad puede ofrecer al cliente una reducción de precio. Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones exigibles. La exigibilidad de los derechos y obligaciones de un contrato es una cuestión del sistema legal. Los contratos pueden ser escritos, orales o están implicados en las prácticas tradicionales del negocio de una entidad. Las prácticas y procesos para establecer contratos con clientes varían entre jurisdicciones legales, sectores industriales y entidades. Además, puede variar dentro de una entidad. Por ejemplo, puede depender de la clase de clientes o de la naturaleza de bienes o servicios comprometidos. Una entidad considera esas prácticas y procesos para determinar si cuando un acuerdo con un cliente crea derechos y obligaciones exigibles. Les vengo a hablar sobre la identificación del contrato. Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crean derechos y obligaciones exigibles. La exigibilidad de los derechos y obligaciones de un contrato es cuestión de sistema legal. Los contratos pueden ser escritos, orales o estar implícitos en las prácticas tradicionales del negocio de una entidad. Las prácticas y procesos para establecer contratos con clientes varían entre las jurisdicciones legales. Ejemplo, sectores industriales y entidades. Pueden variar también dentro de la entidad como depender de la clase de cliente, de la naturaleza de los bienes o sus servicios comprometidos. Una entidad considerará esa práctica y procesos para determinar si y cuándo, de acuerdo con un cliente, crea derechos y obligaciones exigibles. Una entidad contabilizará un contrato con un cliente que queda dentro del alcance de esta norma solo cuando se cumplan los siguientes criterios. 1. Las partes del contrato han aprobado el contrato, ya sea escrito o oral, de acuerdo dentro de las prácticas tradicionales del negocio. 2. La entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o servicios a transferir. 3. La entidad puede identificar las condiciones de pago respecto a los bienes o servicios a transferir. 4. El contrato tiene fundamento comercial, es decir, se espera que el riesgo, calendario o el importe de los flujos de efectivos futuros de la entidad cambie como
como resultado del contrato. Y quinto, es probable que cobre la contraprestación a la que tiene derecho a cambio de los bienes o servicios que transferirá al cliente, para evaluar si es posible la recaudación del importe de la contraprestación. Una entidad considerará solo la capacidad del cliente y la intención que tenga de pagar esa contraprestación a su vencimiento. Identificación de las obligaciones de desempeño. Al comienzo del contrato, una entidad evaluará los bienes o servicios comprometidos en un contrato con un cliente e identificará como una obligación de desempeño cada compromiso de transferir al cliente, ya sea un bien o servicio, una serie de bienes o servicios. Las obligaciones de desempeño según la NIF 15 son compromisos establecidos en un contrato con un cliente para transferir. Según esta NIF, cada compromiso de transferir al cliente un bien o servicio o una serie de bienes o servicios se deberá reconocer como una obligación de desempeño. Cuando la norma expresa que se deben identificar las obligaciones de desempeño del contrato, se refiere a que se debe desglosar cada condición del contrato y evaluar si las obligaciones de transferir bienes o servicios están relacionadas con bienes o servicios distintos. En este caso, las obligaciones deben reconocerse de forma independiente. Un bien o servicio distinto existe cuando el cliente puede beneficiarse de un bien o servicio de forma independiente o junto con otros recursos disponibles y cuando el compromiso de la empresa de entregar el bien o servicio es identificable por separado de otros compromisos incluidos dentro del contrato. Es importante señalar que al identificar las obligaciones de desempeño en el contrato, también se deberán determinar en el momento que ésta se satisface. Existen dos tipos de obligaciones de desempeño: las obligaciones que se satisfacen a lo largo del tiempo y las que se satisfacen en un determinado momento. Una entidad transfiere el control de un bien o servicio a largo de tiempo cuando se cumplen las siguientes obligaciones o siguientes criterios. A. El cliente recibe y consume de forma simultánea los bienes proporcionados por el desempeño de una entidad a medida que la entidad lo realiza. B. El desempeño de la entidad crea o mejora un activo, ejemplo, trabajo o progreso. El cliente controla a medida que se crea o se mejora. C. El desempeño de la entidad no crea un activo con un solo uso alternativo para la entidad, y la entidad tiene un derecho exigible al pago por el desempeño que se haya completado hasta la fecha. Medición, precio de transacción. El precio de transacción es el importe de la contraprestación al que la entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente. Aspectos que influyen: contraprestación variable, estimarla usando el valor esperado o el importe más probable. Aplicar la limitación al registro de ingresos, incluir las contraprestaciones variables solo si es altamente probable que no habrá una reversión significativa. Factores a considerar. El importe de la contraprestación es altamente sensible a factores que están fuera de la influencia de la entidad, por ejemplo, la volatilidad del mercado, juicio o acciones de terceros. El clima también hace parte de esos factores a considerar. Pueden producirse algunas diferencias en el tratamiento de las contraprestaciones variables bajo NIF 15 respecto a la normatividad actual, debido a que actualmente se difiere dicha contraprestación hasta que el ingreso es medible y es probable que se reciban los beneficios económicos. Con la nueva normativa es posible que se anticipe el reconocimiento de dichos ingresos en algunas empresas. Considerar los activos que se recuperarán en la determinación de las devoluciones en importe bruto no neto del pasivo. El componente financiero del contrato se registra como ingreso, gasto financiero separado del importe neto de la cifra de negocios. Asignación de precio. El precio de la transacción generalmente se asigna a las obligaciones de desempeño basándose en el precio relativo de venta independientemente o de manera individual.
El precio de la transacción es asignado a cada obligación de desempeño separadamente, teniendo en cuenta una base, que es el precio de venta directamente observable. Si el precio no es directamente observable, se debe estimar el precio de mercado ajustado, tener en cuenta el costo esperado más un margen adecuado y un enfoque residual. Generalmente, si la suma de los precios es superior al importe de la transacción, se reparte el descuento de forma proporcional. El enfoque residual se permite cuando el precio de venta es muy variable o tiene un rango muy amplio o el precio de venta no está aún fijado. Dependiendo del método a utilizar, podría surgir impactos en la asignación del precio en las distintas obligaciones de desempeño. Habitualmente las normas actuales utilizan un enfoque residual, excepto aquellas entidades que aplican las IFRIC. Cuando se separan los distintos bienes o servicios, por lo que de aplicar el método del precio de venta independientemente puede aflorar diferencias. Adicionalmente, se permite la aplicación de un descuento solo a una o a varias obligaciones de desempeño específicas, en lugar de reparto proporcional, cuando se cumplan las condiciones para ello. Si ya es referido, bien o servicio se vende separadamente con descuento. Buenas, mi nombre es Cristian Babilonia Rodríguez y voy a hablarles sobre los costos del contrato. El ANIF 15 incorpora criterios específicos para determinar qué costes relativos a un contrato deben activarse. Es ahí donde hacen una distinción entre los costes asociados a la obtención de un contrato y los costes asociados al cumplimiento de un contrato. Entonces, en concreto, los costes de obtención de un contrato se activan únicamente cuando estos costes son incrementables para la obtención de un contrato, por ejemplo, las comisiones sobre ventas. Y se espera que se vayan a recuperar como simplificación práctica. Se podrá llevar a gastos en la fecha que se incurran los costes de obtención de un contrato si el periodo previsto de amortización es de máximo un año. Entonces los costos de cumplimiento de un contrato se activan cuando y únicamente cuando corresponden directamente a un contrato, generan o mejoran los recursos que se usarán para cumplir con la obligación y se espera que se van a recuperar, salvo que los costes de cumplimiento de un contrato se hallen dentro del alcance de las NIF, en cuyo caso se aplicarán los requisitos de las otras NIF. Entonces, para complementar, la norma indica que debe activarse los costos asociados a la obtención de un contrato, como por ejemplo la comisión de ventas, las comisiones sobre ventas, siempre y cuando cumplan los requisitos. Entonces el tratamiento de estos costes probablemente no ha sido muy homogéneo en la práctica, así que es un cambio relevante, sobre todo para aquellos sectores que costes de captación del cliente muy significativos y que no venían capitalizándolos. En consecuencia, a la NIF 15 es importante conocer el quinto paso, que es reconocer el ingreso. Conocer el ingreso, es necesario entender que la obligación de desempeño lleva a que el cliente reciba y consuma de forma simultánea los beneficios a medida que la entidad realiza el desempeño. El cliente controla el activo a medida que la entidad lo crea o mejora. Entonces es ahí donde la entidad no crea un activo con un uso alternativo para ella misma y tiene un derecho exigible al pago por el desempeño completado hasta la fecha. Entonces es ahí cuando se sabe que el ingreso se reconoce en una fecha concreta. Entonces, para reconocer el ingreso, y uno de los principales factores es entender los indicadores de traspaso del control. Entonces, la entidad tiene un derecho presente al pago por el activo. Otro es que el cliente tiene el derecho legal del activo y la entidad ha transferido la posición física del activo. Entonces, el cliente tiene los riesgos y recompensas significativos de la propiedad del activo. Para reconocer el ingreso, es necesario entender 4 aspectos que nos dice la norma. La NIF 15 habla que el tratamiento de los ingresos ordinarios será diferente según se trate el ingreso que hayan de ser reconocidos progresivamente en un cierto lazo temporal. A bien, si se han referir a un momento concreto del tiempo,
Otro es que la norma dispone que tan solo cuando se satisfaga la obligación contractual será posible la contabilización del ingreso resultante de la transacción. Bueno, hasta aquí nuestra intervención acerca de la NIF 15. Muchas gracias por su atención prestada.